Bendiciones, gracia y paz del Señor Jesucristo, queridos. Y estamos en nuestros temas del discipulado y vamos a compartir el día de hoy bautismo en el Espíritu Santo. Y debemos recordar que Jesús le dice a Nicodemo que para ver el reino hay que nacer de nuevo. Que eso tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con renuncia a las obras muertas. Y poder nacer de nuevo, primero para nacer de nuevo hay que morir. Y luego dice que para entrar en el reino hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Amén. Hay un texto clásico ahí para eso que es Romanos 6:22 que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hablando el apóstol Pablo acerca del bautismo. Entonces ahí deducimos que el fruto es la santificación y el fin la vida eterna. ¿Para qué? Para el bautismo en agua cuando yo entro. Y decimos que ahí lo que estamos haciendo es poder verdaderamente despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo y renunciando a una vieja vida para vivir una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Está hablando de la vida en la carne. Y el apóstol Pablo dice: nadie conocemos según la carne, sino según el Espíritu, o sea, una nueva vida. Porque cuando uno viene a Cristo y realmente tiene ese encuentro con el Señor, hay una semilla espiritual. Y Jesús dice así, que la simiente espiritual que está en nosotros germina santidad. Hay una semilla en nosotros que no nos deja pecar. ¿Ya? La palabra habla acerca de que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que si alguno se encuentra con Cristo, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya uno no puede pecar. No es que no vaya a ser tentado puede ser, pero no va a pecar porque ya hay una simiente espiritual dentro de uno y uno ya aborrece esas cosas. Pero de eso tiene que ver con un encuentro con Cristo. Y en el primer encuentro, cuando uno ve a Dios, uno primero se ve a uno. Nuestra condición, nuestros hábitos, nuestras malas conductas, nuestros malos hábitos que nos llevan a separarnos de Dios y que nos perjudican en nuestra vida y en nuestro día a día. ¿Vale? Eso lo vimos en un capítulo anterior. Pero ahora vamos a ver bautismo en el Espíritu Santo para entrar en el reino. Decimos que Mateo 3:11 dice así: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Amén. Hablando Juan el Bautista, mire, Juan el Bautista bautizaba en agua. Y él dice: yo bautizo con agua. Y es claro, dice, para arrepentimiento. Pero viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo, ese os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Qué bueno, ¿no? Aleluya. Hay varias cosas ahí. Y uno de los temas bien importantes es que, por ejemplo, Jesús, él se fue a bautizar en agua. Él era Dios, se despojó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él fue a las aguas y dijo que se cumpla toda justicia. Juan le dice: yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y en ese momento Jesús dice: deja que se cumpla toda justicia. Y él se bautiza porque él viene como hombre, entonces tenía que pasar por las aguas, tenía que morir a su vieja naturaleza, tenía que morir a su vieja identidad y nacer nuevamente. Aunque no tenía pecado, tenía que cumplirse la justicia de Dios, que es a través de las aguas poder nacer a una nueva realidad en el Espíritu, porque nosotros tenemos que entender, y muchos miran en menos el bautismo en agua, o lo dejan para el final, pero el bautismo en agua es importante. A partir de ese momento es cuando a Jesús se le abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y viene una voz del cielo que dice: ese es mi hijo amado, en él tengo complacencia. En otras palabras, podríamos decir que cuando una persona decide morir a su vieja naturaleza, morir a su vieja vida y comenzar a caminar una nueva vida con Cristo, con Jesucristo, los cielos se te abren, y que fue la promesa también que le hace Jesús a la gente cuando lo va a ver. Veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que descienden
al Espíritu de Dios que desciende sobre el Hijo del Hombre. Esa promesa que fue para Jesús también es para nosotros. Entonces se abren los cielos, viene la unción del Espíritu Santo y también se comienza a escuchar la voz del Padre. Es muy importante entender que nuestra conducta, nuestros hábitos pecaminosos, nuestra conducta al vivir, hay cosas que nos separan de Dios. La Escritura dice que vuestras iniquidades, vuestras maldades han hecho separación entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados han ocultado su oído para no oír. ¿Ya? Entonces cuando nosotros reconocemos eso y vemos a Cristo y nos encontramos con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él nos va a mostrar nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestro pecado, y nosotros tenemos que morir a eso, despojándonos de este viejo hombre, renunciando. Eso significa bautismo. Ahora, el bautismo en aguas, fíjese usted que es una vez que uno realiza el bautismo, hay otros que lo han practicado más veces, ¿cierto? Pero el tema es que significa morir. Morir. Voy a las aguas, muero. Me levanto una nueva vida. Romanos capítulo 6 habla acerca de eso. Vemos los evangelios como testimonio de la inmersión. Pero el apóstol Pablo luego dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, para yo permanecer muerto, inmerso, y caminar una nueva vida, tengo que estar crucificado con Cristo Jesús todos los días de mi vida. Y la Escritura dice: el que quiere venir en pos de mí, toma su cruz, se niegue y me siga. ¿Ya? Para tomar la cruz hay que morir. Y ahí es donde nos damos cuenta luego que Jesús dice que no solamente es el bautismo en agua, o sea, yo no solamente a través de una vida moral correcta hacia la sociedad y de una relación con Dios donde sé que Dios me oye, que me ve, es que yo entro al reino, sino que también con el bautismo en el Espíritu. Y ahí es donde Juan dice: yo bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí que es más poderoso, bautismo en Espíritu Santo, bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y ahí lo que tenemos que hacer una aclaración, que el bautismo en agua, el fruto es la santificación y el fin la vida eterna. Pero en el bautismo en el Espíritu Santo, el fruto es la unción. Y el objetivo es realizar la misión, La unción es para realizar la misión. El bautismo en agua, la renuncia a la vida de pecado, a la vieja vida, es para vivir en Cristo, en comunión con Dios, en relación a través de la vida de oración, a través de la comunión y poder estar comunicado con Él. Pero la unción viene para realizar la misión, producto de el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay un antes de esto. Veamos lo que dice la popularidad eclesiástica, vamos a decir así, que hablan del Espíritu Santo como el Espíritu Santo en sí mismo. Hablan de la unción como la unción en sí misma, y que hay que buscar al Espíritu para tener esa unción. O que hay que buscar a la gente que porta algo para poder manifestar esa unción. O hay que ir a eventos, o hay que ir a lugares, o recibir algo. Si tú vas a un evento, si tú vas a un lugar, si oran por ti, si tú puedes recibir en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu, algo puede haber. Pero la Escritura dice lo siguiente: Jesús, nuestro Señor, dice el último gran día de una fiesta por ahí, ¿cierto? Dice: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. Entonces no es de afuera que viene la unción, es de mi interior que viene. Es de mi interior. Es de mi interior. Pero también, antes de eso dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, eso está en Juan 7. Entonces hay elementos que son claves para que la unción, el Espíritu de Dios comience a fluir de dentro de mí. Porque en el bautismo en agua soy sumergido por fuera. El cambio ocurre dentro, pero soy sumergido por fuera para el testimonio público. Pero la unción comienza la inmersión, sumersión o llenura por dentro. Comienza el fluir por dentro. Pero a través de creer en la Escritura, a través de permanecer en la palabra, a través de vivir por la palabra. Y Jesús lo dice muy claramente, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Porque, claro,
yo me bautizo en agua para arrepentimiento, pero luego pueden venir tentaciones, pueden venir luchas. Y si yo no permanezco en la palabra, yo no voy a conseguir libertad. Yo no voy a conseguir la verdad. Pero cuando yo permanezco en la palabra y sigo permaneciendo en la palabra, voy a permanecer en la comunión con Él. En la vida devocional, en la vida de la pasión, en la vida del amor. Y Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mi amor, si ustedes permanecen en mi palabra, dice, el Padre vendrá y se manifestará y hará morada, enviando el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos bautizados o llenos del Espíritu Santo es porque estamos amando a Dios, guardando su palabra. El Padre viene, hace morada en nosotros, y el Espíritu Santo comienza a fluir. Amén, a fluir en nosotros. Pero ¿para qué comienza el Espíritu a fluir? ¿Para yo ser lleno y estar lleno? ¿Para estar lleno? No, comienza a fluir primero para yo experimentar plenitud en Dios, en el Espíritu, pero también para realizar la misión. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bienes a los hombres y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús el Hijo del Hombre, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Cuando vino y caminó como hombre, Él necesitó la unción. ¿Qué es la unción? Espíritu Santo y poder para realizar bienes naturales y para realizar bienes sobrenaturales. Para yo hacer bien a una persona, ayudar a alguien, necesito poder de Dios. Porque el hombre por sí mismo es egocéntrico, orgulloso, altivo, pero cuando la unción está en mí para ayudar a alguien, yo voy y puedo ayudar naturalmente a alguien. Pero para hacerlo sobrenaturalmente, como sanar a alguien con un consejo, una palabra de sabiduría, o orar por alguien para que sea sano, o echar fuera algún espíritu inmundo, necesito también la unción. Entonces, son estas dos áreas que afectan la unción. La capacidad para hacer bienes, la capacidad para hacer bienes naturales, por así decirlo, de ayuda, de bondad, pero para hacer bienes sobrenaturales, de manifestaciones, de dones sobre la vida de las personas. Porque cuando la unción comienza a fluir dentro de mí, no solamente comienza mi plenitud, mi llenura, sino que también, y obvio, este es otro tema que vamos a tener que tratar, los frutos del Espíritu Santo comienzan a fluir y comienzan a morir los frutos, ¿cierto?, las obras de la carne. Entonces, es aquí donde yo tengo que entender que la llenura del Espíritu Santo viene no solamente para mí, sino para yo manifestar. Porque al reino se ve, y la invitación de Jesús es ven y ver, luego se entra, y luego que yo entro, manifiesto. Ver, entrar y manifestar. Y en el bautismo del Espíritu Santo, ese es el objetivo. ¿Ya? Hay unos textos que para estar terminando esta parte vamos a citar. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Eso está en Mateo 3:16. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Lucas 4:14. ¿Qué decimos aquí? Que gente llena del Espíritu Santo puede ser llevada al desierto y puede ser tentado. Puede ser tentado. Entonces, por un lado, muriendo a la vieja vida, por otro lado, somos llevados a procesos, a desiertos, somos tentados, pero de esa tentación podemos salir en el poder del Espíritu Santo. Quiero decir algunas cosas que creo que son importantes, como por ejemplo, una persona llena del Espíritu Santo puede ser tentado. Una persona que está ayunando puede ser tentado. Una persona que está orando puede ser tentado. Una persona que está en comunión con Dios puede ser tentado. Y alguien dice, pero ¿cómo? Si está orando, ayunando, está en comunión con Dios, ¿cómo puede ser tentado? Jesús en oración, en 40 días de ayuno, en comunión con Dios fue tentado. ¿Cuánto más o cuánto menos nosotros podemos ser tentados? El tema está en resistir con la palabra. Por eso lo importante es permanecer en la palabra. Jesús permaneció en la palabra y con la palabra resistió al enemigo. Entonces, si nosotros permanecemos en su palabra, vamos a superar tentaciones. Y luego de ese proceso dice que los ángeles de Dios les servían, que es la promesa. Ustedes vengan, ustedes entren, ustedes crean, manifiesten,
y los ángeles de Dios van a descender sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre que tú creas y permanezcas creyendo en la palabra y permanezcas en él, el mover de Dios va a estar sobre tu vida. ¿Ya? Bueno, una cosa importante que es que cuando el Espíritu de Dios se mueve, no es solamente el Espíritu de Dios que se mueve, sino los ángeles de Dios que se mueven también con él. Eso es importante entenderlo. ¿Ok? Así que si vamos al desierto, somos tentados y resistimos, tenemos una gran posibilidad de salir en el poder del Espíritu Santo, aleluya, y poder realizar la misión. Hay quizás unas características ahí que son importantes cuando uno está ungido, en las cuales puede fluir, en las cuales puede ayudar. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, que yo puedo hacer una serie de cosas, como por ejemplo predicar, sanar, curar, liberar, dar visión a través de la unción, que probablemente lo podemos tratar en otro tema. Así que quiero dejar hasta aquí este video y que tú puedas entender simplemente que nacer del agua y nacer del Espíritu es parte para entrar en el reino. Amén. Gloria a Dios.